Bueno, ahora sí, creo que la tengo la doctora conectada y creo que me está escuchando. La voy a presentar nuevamente. Estamos en comunicación con la doctora Laura Vitagliano, médica cardióloga, coordinadora del Servicio de Rehabilitación Cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Doctora, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás ahí? Ahora sí, perfecto, perfecto. Bueno, ahí está. Perfecto, perdón por lo anterior. ¿Cómo No, estás? doctora, un gusto, gracias por atendernos, un placer poder escucharla y poder conversar con usted. Y vamos a estar conversando, si usted me lo permite, claramente de rehabilitación cardiovascular. Tengo entendido, doctora, primero vamos a hablar del sábado que se conmemora el día en relación a la rehabilitación cardiovascular, ¿no? Exacto, el Día Internacional de la Rehabilitación. eh, yo creo que es un área que está un poquito como abandonada, ¿no? Dentro del área médica, Ujú. porque eh, fíjate que no tiene gran cantidad de difusión y hay muy pocos centros también de rehabilitación. Y eso que es un área, te digo, que da un enorme beneficio a todos los pacientes, sobre todo a aquellos pacientes que han pasado algún tipo de evento cardiovascular y con enormes beneficios, y lamentablemente creo que las derivaciones al área de rehabilitación están muy subestimadas. Doctora, solemos Muy hablar bajas. permanentemente de prevención y aquí entiendo que estamos hablando de prevención secundaria y ya con un paciente ya con un evento instalado y esta etapa tan importante que es empezar, no digo de nuevo, pero sí con muchos hábitos y tratamientos para una mejor calidad de vida, ¿no? Exacto, la rehabilitación va dirigida hacia el paciente que ha tenido algún tipo de evento cardiovascular. Y es como, a ver, un espacio multidisciplinario, porque tomamos todas las áreas. No solo es pensar que la rehabilitación cardíaca es hacer ejercicio. La realidad es hacer ejercicios, pero supervisados con un médico, con una técnica, con profesores que tienen larga experiencia. Además, se charla sobre lo que es factores de riesgo, se supervisa su peso, se habla o se capta algún paciente que pueda tener algún trabajo o algún problema dentro del ámbito social. No te olvides que la rehabilitación es una actividad física hecha entre pares y eso es Ajá, fundamental. O sea, todos han tenido un evento, entonces todos se entienden y todos claro. comprenden. Entonces, es muy importante porque hay muchísimo apoyo a nivel psicológico y social como para retomar a una vida lo más parecida que tenía previo a su evento, ¿no? Ujú. Va a depender, obviamente, doctora, de la gravedad y el tipo Van a ver, estaba pensando en un ACV también, ¿no? Porque, digo, depender de la gravedad de ese infarto, de las secuelas y, por supuesto, de su patología que llegó o le permitió llegar a ese infarto, ¿no? Porque a veces suelo escuchar que uno va construyendo su infarto a lo largo de la vida con muchísimos malos hábitos, pero, digo, también va a depender de eso y esto también agarrar la etapa de la depresión que puede venir post un infarto y empezar una nueva vida, ¿no? Porque no todo se acaba con un infarto. Mira, totalmente. Lo que pasa es que uno lo que primero, por lo menos nosotros dentro del área del Instituto Cardiovascular, lo primero que hace el paciente es tener una consulta con un médico del equipo. Ujú. Entonces ahí se ve su historia y se ve si está en condiciones de comenzar la rehabilitación. Fundamentalmente lo que tiene que estar el paciente es estable, sin ningún tipo de riesgo para hacer la actividad física. Claro. Tiene que estar estable y asintomático, por supuesto. Ujú. Después, dentro de los grupos, te diría, de gravedad, siempre y cuando esté estable y pueda comenzar, hay pacientes con una fracción de eyección que nosotros llamamos esa fuerza que tiene el corazón para latir baja, o pacientes con un cardiofibrilador, o pacientes que han pasado por una etapa de insuficiencia cardíaca, o un pretrasplante, un post-trasplante, y también pueden realizarla. Lo Ujú. importante es saber los límites que tiene ese paciente, hasta dónde se lo puede exigir y cuánto puede hacer. Para eso están los médicos. Esa es la Claro. gran diferencia que tiene la rehabilitación cardíaca, que Ujú. se realiza junto a un médico. Entonces uno va supervisando su evolución, hasta dónde se lo puede exigir y cuándo hasta puede estar de alta también.
Doctora, ¿por qué me hacía mención al principio con respecto que hay, bueno, que hay pocos centros, sería un hecho, más allá de la opinión de cualquiera, ¿no? Pero digo, ¿por qué esta disciplina, si lo podemos llamar de esta manera, o esta etapa de la salud, que es la parte de rehabilitación, se le da poca, no digo, no sé si importancia es la palabra correcta? No, yo no creo que tenga que ver con importancia. En una época Ujú. había muchísimos centros. Sí, La mayoría cerró en la pandemia. La ah, pandemia no se pudieron mantener de alguna manera y hubo claro, que cerrarlos. Pero no te olvides que esto es, si uno lo pone pensándolo en lo económico, de alguna manera, como para decirlo, no es rentable, porque es algo que se paga una vez por mes. mm, Entonces, muchísimas clínicas, el espacio que tenían para rehabilitación, lo usan para poner salas de internación de golpe. Entonces, sí, yo creo que este fue uno de los motivos por los cuales no se pudieron mantener los centros. Yo sé que ujú, ahora están abriendo algunos otros centros, pero no es la gran cantidad que necesitamos. Yo claro. creo que sí, porque vos igual pensá que lo que llega a la rehabilitación es solamente un 25% de los pacientes que podrían hacerla. Ujú. O sea, Doctora, sí, no, perdón, doctora, digo, ¿qué incluye este gran equipo, en este caso ustedes, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, de qué constituye esta rehabilitación? Me refiero a, digo, un equipo interdisciplinario que tiene que ver, imagino, con la cuestión cardiológica, kinésica, y un montón de abordajes, importantes en este sentido, ¿no? no, mira, nosotros fundamentalmente trabajamos dentro del área de un club, así que tenemos un salón muy grande donde se divide en un área de gimnasia y en un área con bicicletas y cintas. Ujú, Tenés el médico, que es el cardiólogo, que está siempre con los pacientes, está el técnico con los pacientes, y en el momento tenemos profesores que, bueno, hace más de 15 años que están en el instituto y saben cómo trabajar con pacientes cardiovasculares. Luego lo que nosotros tenemos es el equipo dentro del ICVAC, que son sus médicos de cabecera, sus, digamos, las subespecialidades que uno pueda tener, si uno quiere que lo vea el médico especialista en hipertensión o algo que ha pasado dentro de la rehabilitación que uno quiera contener. Sí tenemos el equipo de nutrición que da charlas orientativas también mm, para la parte de alimentación y peso. Y nosotros hacemos control de peso, perímetro de cintura, etcétera, todos los meses para ir evaluando a ese paciente. Hacemos bien. cuestionarios de calidad de vida, cuestionarios de depresión. Si captamos un paciente que tiene algún tipo de trastorno dentro del cuestionario, sugerimos la consulta. Digamos que es como seguirlo y estar a la par con su médico de cabecera. Bien. Mandamos informes a su médico de cabecera, eh, digamos, tratamos de hacer una hora donde el paciente se sienta menos y cuidado. Eso es importante. Lo ideal es que yo a usted no tenga que ir a verla. La realidad es esa, ¿no? En Sí, realidad, que los pacientes no vayamos y no estemos en esta instancia. Digo, si tenemos que hablar de prevención, estaríamos años y años hablando. exacto. Sigue siendo la primera causa de muerte y sigue siendo el órgano más maltratado, entre comillas, de los argentinos en el mundo, ¿no? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que uno puede llegar a ver es todos aquellos elementos que te hicieron llegar al evento. Porque convengamos que dentro de la patología cardiovascular hay mucha que a veces busca el propio paciente, por no decir de otra manera, pero tiene uno no ha cumplido los ítems de los factores de riesgo. Son grandes fumadores, gordos, Ujú, que no se cuidan, que comen sal, que han tenido colesterol, que no lo han tratado, que no han tomado la medicación. Ese es por un lado. Después tenés el otro paciente, que es el que carga la mochila de su herencia o de su genética y hace un evento igual, aunque sea un deportista y aunque se cuide. Eso es lo que nosotros vamos captando. Pero dentro del área cardiovascular también tenés otras patologías. Por ejemplo, tenés la patología congénita, tenés patologías dentro de lo vascular periférico.
toda Ujú, esa patología es la que capta la rehabilitación cardiovascular y claro. la que de alguna manera tratamos de ver ese paciente para que no vuelva a su estado previo. Yo te Ujú. digo que uno de los factores de riesgo que uno le cuesta modificar es el estrés. Ah, Entonces bueno, claro, hay claro. mucho paciente que así como llega al evento, uno trata de cambiar un montón de hábitos, cambias el hábito alimentario, le cambias, hace ejercicio, se empieza a cuidar, deja de fumar, pero a veces lamentablemente vuelve al mismo ritmo que tenía previo al evento. Sí, sí, la verdad que sí, doctora, y es el factor que podemos manejar tan poco, lamentablemente, ¿no? Pero vos sabés que dentro de rehabilitación, en general, si uno pudiese hablar con mismo los pacientes, eso es lo que buscamos, ¿no? Se hace media hora de aeróbico en bicicleta, se hace un aeróbico con cambios de ritmo, que se llama ujú, HIIT ahora, se hacen ejercicios, sí, se busca, qué sé yo, el profe a veces hasta te diría que cuenta chistes, cuentan anécdotas, se trata de ujú, buscar un ámbito donde el paciente se sienta muy cuidado y pueda por lo menos en ese rato que viene a la rehabilitación dejar de lado bueno, una mochila, una carga que creo que debemos tener todos en algún momento, ¿no? sí. Doctora, muchísimas gracias por este contacto, y ha sido usted muy amable. No, por favor, un placer y bueno, los espero en el Instituto Cardiovascular a los que lo necesiten, no a todos. Muchísimas gracias, doctora, ¿eh? Le mando un Hasta besote luego. enorme, muy amable. Gracias. Ahí estuvo con nosotros la doctora Laura Vitagliano, coordinadora del Servicio de Rehabilitación Cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud y ya estamos de nuevo.